No, nos encontramos ahora ya en este tiempo para estudiar este tema del judaísmo del Nuevo Testamento. El judaísmo apostólico que fue creado en la época del judaísmo del primer siglo, segundo siglo, que es el tiempo en el que se escribe, de acuerdo a la tradición, este documento, bueno, estos documentos que van a comprender más tarde, porque hasta más tarde es que se va a decodificar lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento. Creo que jamás se tuvo la intención de crear como tal un Nuevo Testamento, porque según creían estos seguidores de Jesús, pues él debía de volver y como de algún modo se comprendía que había que hacerlo pronto, pues solo empezaban a comunicar de forma oral, pues la tradición judía así lo hace, así es la práctica, desde tiempos muy antiguos de comunicar los mensajes de forma oral. Pero vieron que tardaba a la tardanza de Jesús, de esta vuelta que él mencionó que se tendría, que sucedería, pues empezaron a dar cartas, que el primero que fue el apóstol Pablo precisamente, en, en escribir el mensaje que él comprendía de los dichos de Jesús. Y obviamente como tardaba, pues empezaron a crear entonces los, los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora estamos en el estudio de Mateo y estos conceptos de Mateo y de Lucas, sobre todo, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Hechos, como Pablo era el principal maestro, apóstol, por los conceptos que él manejaba, por el estudio y la formación que él tenía, entonces empezó a redactar cartas que pudieran mantener clara la esperanza de sus seguidores. Y luego, cuando la tardanza se dio con mayor tiempo, pasó un siglo, 2 siglos, 3 siglos y Jesús no volvía. Entonces decidieron recopilar todos los documentos, tanto de Pablo y como de todos los apóstoles, a fin de que se guardara la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Por de ahí que se le denomina, o como yo le denomino, el judaísmo apostólico. Y, y ahí es donde se hace realmente el canon del Nuevo Testamento. O sea, es tardío. Jamás hubo la idea, se entiende que jamás hubo la idea de crear un Nuevo Testamento por parte de los apóstoles. Ellos más bien esperaban la venida de Jesús, pero pues, obviamente al no darse, tuvieron que mantener la enseñanza viva y fuerte, cimentada en los seguidores. Así que eso finalmente dio origen a el Evangelio que hoy estamos estudiando, que es Mateo. De acuerdo a lo que nosotros vimos en Marcos, se decía de Jesús que él tenía una enseñanza extraordinaria, él hablaba con autoridad, decía Marcos, porque su enseñanza era más profunda del común denominador de los sabios de aquella época, más no de los profetas de la antigüedad, incluso del propio Juan el Bautista, porque justamente dice que los profetas eran asesinados por el pueblo de Israel, dado que los profetas hacían énfasis en una enseñanza mucho más profunda, más allá de la ley, de la cuestión literal de la Torá. Entonces,
Y los profetas cuando empezaban a enseñar que debía ser un mensaje más profundo de la Torá, o sea que el sentido de la escritura, de la Torá, es la de apelar a conceptos profundos que tienen que despertar y anidar en el hombre, guardar los mandamientos, tal como dice la Torá de Moshe, que escucharlos y guardar los mandamientos. Es decir, ir a la parte esencial de la Torá. Esto es lo que enseñaban los profetas, por eso es que vamos a ver que hay reclamos sobre los mandamientos. Porque los mandamientos los están haciendo de forma mecanizada. Esto hacen los profetas, esto lo hace también Jesús, esto lo hace también Juan el Bautista. Y asesinan a los profetas, asesinan a Juan, asesinarán a Jesús. O sea, esta es la tendencia dentro del pueblo. Y obviamente hay cierta condena en la muerte de Jesús para con el pueblo judío, aunque finalmente muere por cuestión de los romanos, por una práctica de los romanos, que es la cruz o el madero. Entonces Jesús, como decía yo en la clase pasada, hay un momento en el que se comienza a separar el judaísmo rabínico del judaísmo apostólico. Y es en el Sermón de la Montaña, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, porque Jesús, como les digo, al igual que los profetas y que Juan el Bautista, hacía énfasis en la esencia de los mitzvot, de los mandamientos. Es decir, de aquello que está en el interior de la persona, que llevará a la persona a una relación con Dios y por lo tanto a manifestar una vida de santidad, de kedushá, en la observancia de los mitzvot, de los mandamientos. Luego entonces, esto es lo que va a hacer Jesús. Los rabinos, y es que es también, no es que los rabinos sean culpables, sino que el propio desarrollo del pueblo. Si todavía el pueblo no se inspira a la observancia de los mandamientos, o sea, a la observancia literal de los mandamientos, no está inspirado ni a eso, ¿cómo podrá profundizar en los conceptos más grandes? Entonces los rabinos fueron llevando al pueblo por la observancia de los mitzvot de forma literal, y en ello ocuparon la mayoría de su tiempo y de su esfuerzo para que el pueblo por lo menos guardara esa parte. Ellos pensaban que la sustancia, la esencia de los mitzvot, finalmente se les revelaría en función de que ejecutan los mandamientos. Cientos de años así, el pueblo se debatía, le fue difícil crecer porque no había un interés genuino, a veces ni siquiera en los propios líderes. Por supuesto que no todos, había unos que sí. Entonces lo que Jesús hace, dice, bueno, esto ya fue mucho tiempo y no ha resuelto la gente en ir a la esencia de los mandamientos, la esencia de la Torá, en conocer a Hashem. No se está moviendo el pueblo. Entonces Jesús dice que aquellos que han sido marginados por precisamente esta escuela rabínica, porque ni siquiera se apegan a los mandamientos, pues no hay para ellos esperanza. Jesús comienza a enseñar allí porque ellos son un diamante en bruto, a diferencia de lo que son escribas, saduceos y fariseos, porque ellos ya tienen conceptos y como ya ellos se sienten en el conocimiento, ya no permiten que nuevas ideas lleguen a ellos.
Entonces Jesús va a tener éxito en esta gente que está vida por conocer. Y es ahí donde esta gente dice, enseña con autoridad, es decir, están entendiendo las cosas. Sermón de la Montaña abre precisamente todo esto. Habla a los disminuidos y les dice que ellos son la gente que puede entender estos conceptos. Como dice, se lo ha abierto a los chicos y lo ha cerrado de los grandes. Bueno, con esto en cuenta, capítulo 4 es en el que estamos, sí, capítulo 5 ya, capítulo 5, versículo 13, 14, y vamos a llegar hasta el 19. Leo, aquello que ya vimos en el Evangelio de Marcos, ahí lo dejamos y solamente hablaremos de las cosas nuevas enseñadas en el Evangelio de Mateo. Aquí dice, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Bueno, expresión, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. Dice, bueno, la sal tiene muchas funciones en aquellos días, funciones esenciales. La vida misma de aquellos días está basada en la sal. Y si el poder de la sal se elimina, entonces ya hay que desecharla. Y le dice a la persona, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, los judíos, los hebreos, son la sal de la tierra. ¿Qué debemos entender? ¿Qué es lo que quería decir Jesús en aquellos días? Mire, la sal forma parte importante en el ciclo de la vida del ser humano. Estamos hablando de las sales en general. La vida misma depende de ello. En aquellos días había 4 ideas: el aire, el agua, el sol y la sal. Eran los 4 elementos substanciales para la vida: agua, aire, sol y sal. Porque de acuerdo a lo que se conoce en la prehistoria, el propio desarrollo de los animales, la naturaleza animal, se va a dar precisamente por la sal. Recuerde que la vida comienza en el mar, por este medio salino. Cuando los reptiles comienzan a salir, cuando los animales anfibios, es decir, que comparten agua y tierra, comienzan a salir para dar este paso evolutivo, precisamente la sal es el recurso que los obliga a ellos a volver, y es que se hacen anfibios. Más tarde, una vez que llevan este medio salino a la tierra y pueden adquirir de la tierra ese medio salino, recuerden que las aguas del mar se alojaron en un solo lugar y fueron llamados los mares, y después la tierra lo secó. Es decir, hay porciones minerales de sales en la tierra. Pero el medio salino acuático es muy importante para la vida. ¿Cómo lo llevaron ellos? Los huevos. El huevo, o cigoto, el huevo, el lugar en el que se va a desarrollar la nueva vida es un medio acuoso lleno de minerales, de sales minerales, importantes para la vida. Por eso es que los reptiles pueden salir y llevan el huevo consigo. Permite el desarrollo de la vida. Así sucede con el saco amniótico, en el que también van a nacer lo que van a hacer los mamíferos. Llevan el agua otra vez a la vida. Es muy importante la sal en el ciclo de vida. Los seres humanos
En el pasado vivíamos y sufríamos de muchas enfermedades. Estoy hablando de hace miles de años, la prehistoria, porque precisamente el desconocimiento de la sal les impedía una vida larga y saludable. Hoy se ha demonizado mucho la sal, pero debemos entender que todo con regularidad, pero así comienza el conocimiento del poder de la sal. Y resulta que viendo a los animales, mamíferos, cabras, chivos, todo este tipo de animales, iban y se acercaban a piedras salinas y lamían a estas sales que les ayuda al proceso vital. Hay una bomba que le llaman, hay un intercambio de iones en fisiología que se conoce como sodio-potasio, que es un intercambio de minerales muy necesarios para la vida. Entonces, veían que los animales que hacían eso vivían más, prolongaban su vida que los que no podían tener el acercamiento a ese recurso. Entonces, el ser humano se dio cuenta que necesita la sal. Tenía el agua, pero necesita también la sal. Ya sabemos que la sal preserva los alimentos, porque preserva la vida. La sal que comían de esos animales, porque los animales al comer esa sal se integra su carne a sus carnes, comían carne, mucha carne, les era bueno para su existencia. Vivían más y mejor las personas. Entonces, la sal es muy importante para la vida. No solamente para la vida, para, por ejemplo, la curtiduría de pieles, para la elaboración de medicamentos. Estoy hablando de hace miles de años. Por eso la sal es uno de esos cuatro elementos importantes para la vida humana. La sal también tenía importancia para la dureza en la metalurgia de los metales. Eran más duras, así permitía que el punto del tratado de los metales, cuando están puestos a la forja en el fuego, les permitía más dureza si le incorporaban sales. Por lo tanto, la herramienta en la agricultura, la herramienta militar, obviamente también, por ejemplo, algo que hizo que se desarrolle, que el ser humano se multiplicara al número que hoy tenemos, que rebasa de 8,000 millones de personas en el mundo, se dio precisamente, y lo cual enriqueció a Alemania, se dio precisamente porque encontraron que sales incorporados como abono en la agricultura, en la siembra, da como resultado más abundancia de granos. Eso enriqueció a Alemania finalmente. Entonces, por eso el ser humano tiene más tiempo de vida y aumenta su número, dado que aumentó la cantidad de alimentos que se producen en la tierra. Entonces la sal es súper importante, conocido desde aquellos tiempos y ahora. Ahora, ¿qué es lo que hace la sal? La sal permite que, bueno, la sal en aquellos días era conocido por todo lo que les he dicho, era la función más importante en la economía, de ahí que viene la palabra salario precisamente, y a la gente se le pagaba con sal, sobre todo los romanos, porque se le conocía como el oro blanco, por así decirlo. Es un oro blanco, porque vital en la economía de las sociedades de aquellos días. En aquel día súper valorado, porque no todo lugar hay sales.
Entonces había que transportar esas sales de un lugar a otro y eso lo encarecía. Hoy en día la sal es muy económica porque la transportación nos llega en cualquier momento y entonces la sal es económica. Pero entonces el ciclo, en el ciclo de vida y en todo el materialismo de aquella época, la sal es muy importante, pero la sal permitía que de todas aquellas propiedades de la vida las mejoraba. Propiedades de los metales lo mejoraba. Propiedades de los medicamentos los mejoraba. Propiedades de los alimentos los mejoraba. Bueno, y los mejora, porque todavía eso sucede. Eso es cuando se dice por parte de Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Es que estamos aquí para mejorar las propiedades de este mundo. Para eso estamos. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, el ser humano ya tiene propiedades. Nosotros estamos aquí para magnificarlas. Esa es la razón de nuestra existencia. Magnificar las virtudes del ser humano. Sacar lo mejor del hombre. Para eso estamos, con nuestros conceptos. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Buenas obras. Esta es la mejora que nosotros le provocamos al mundo. A través de nuestras buenas obras vamos a transformar nuestra vida y nuestro mundo. Para eso estamos aquí. Para eso los hebreos estamos aquí. Es lo que dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos un propósito en esta vida, los judíos, debemos cumplirla, dice Jesús. Mejorar este mundo. Mejorar este mundo. Desde las buenas obras, desde la esencia y la sustancia del ser que viene por el conocimiento de la Torá. Por lo tanto, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, porque dado que Jesús hace mucho énfasis en la esencia del conocimiento de Hashem, en la fuerza interior de la persona, en mejorar este mundo, en las buenas obras, mejorar este mundo, provocar una reacción positiva en el mundo. Como le está haciendo énfasis a esto, y dado que la enseñanza y predicación de los rabinos es más bien la ley y los profetas, pudieran confundir que entonces Jesús no está enseñando la ley y los profetas, pero no es así. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. O sea, no le doy el primer lugar en la enseñanza, porque de sobra está enseñada la ley y los profetas. Ya está bastante enseñado porque los rabinos han estado haciendo esto. Él viene a agregar un punto más. La esencia de la cual surge la Torá. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Porque quien expresa lo mejor de sí, quien hace las buenas obras, quien mejora este mundo, quien
le da magnificencia a las propiedades de este mundo, las magnifica, ese está cumpliendo la Torá. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento, porque está inspirada la persona, sacando de su interior. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una yud, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Mientras estemos en el Olam Hazé, en este mundo, toda la ley y los profetas se llevará a cumplimiento. Es decir, en este tiempo. Eso es lo que dice Jesús. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, tu desarrollo interno, tu desarrollo interior, es el que va a dar como consecuencia de ese desarrollo el apego a los mandamientos. Es decir, antes de ser un buen religioso hay que ser una buena persona. Es lo que está diciendo Jesús. Antes que ser un creyente de los mandamientos, hay que ser una buena persona. Una vez que eres una buena persona que hace buenas obras, eso es la ley y los profetas. Verás, cotejarás que tu conducta y tu inspiración te lleva a esos mandamientos. Pero como Jesús no comienza en la enseñanza de la ley de los profetas, sino en aquella fuerza que dio origen a los mitzvot, a los mandamientos. Las buenas obras, o sea, lo interior, la sustancia, la esencia. Eso es lo que está haciendo énfasis Jesús ahora. En ese tiempo, pues. Esta enseñanza ha estado siempre en nuestro pueblo. Ahí están los profetas. Siempre ha estado dentro de nuestro pueblo esta enseñanza. No está diciendo nada nuevo Jesús. Lo que está haciendo es, sí enfatiza al modo que los profetas lo han hecho. Y está haciendo que nosotros seamos verdaderamente inspirados y motivados a guardar los mandamientos de Hashem. Eso es una muy buena enseñanza que nosotros debemos aprender del judaísmo del segundo templo de aquellos días. Pues nos vemos para la próxima para continuar con estas clases. Espero que estemos aprendiendo. Shabbat Tov.